Les saluda el arquitecto Edwin Rodríguez Paz, director ejecutivo del Liceo de Síntesis de Bogotá. Un gusto tenerles a todos en esta tarde nuevamente y a quienes en estos próximos días estarán entrando a ver este programa tanto en este canal de Facebook del Liceo de Síntesis como en el canal de YouTube. Hemos visto desde la semana pasada, hemos empezado a introducir el tema del naturismo con un enfoque que seguramente ustedes ya han leído, bastante inusual, que presentan hoy en día los maestres, el doctor Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, para esta era del saber. Ya el naturismo no lo enfocamos exclusivamente en el tema de la naturaleza, sino que está enfocado, lo estamos enfocando con el amplio campo de las ciencias, de la filosofía, del arte y de la didáctica. También de la cultura, dice el doctor de la Ferrier, de la psicología. Y para dar un ejemplo al respecto, quiero hacer un breve comentario porque en el día de hoy, en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, un auditorio que ganó Premio de Arquitectura Nacional y es uno de los auditorios con la mejor acústica de Latinoamérica. Se presentó la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven, con lleno total, 1.600 personas, lleno total. Esto es precisamente un ejemplo muy diciente del naturismo, porque la cultura, dice el maestre Ferriz, nos dejó esta interesante e importante enseñanza. Cultura es visión de vida. Y hemos venido también desde tiempos atrás, en estos programas del Liceo de Síntesis, mostrando cómo la enseñanza que va presentando los liceos de síntesis está enfocada especialmente a que consideremos especialmente la importancia de la vida, le demos toda su dimensión, amemos la vida, reconozcamos su valor, la protejamos en todas sus múltiples manifestaciones. Hoy vamos a tener un interesante tema dentro del campo del naturismo, que es el de la microbiota. Tenemos dos invitados muy especiales. Nuevamente nos acompaña el sociólogo Hugo Bernal, gerente de Naturlantia, quien también es un estudioso, investigador de la obra, del mensaje, de la enseñanza de los fundadores, y también un biólogo y químico, Fernando Caropresi. Vamos a presentar inicialmente al profesor Hugo Bernal, quien nos va a introducir en este tema que para muchos no es nada nuevo, para otros de pronto sí, y que cada día adquiere definitivamente muchísima importancia porque desconocíamos
el hecho de que dentro de nuestro organismo hay todo un mundo lleno de vida, además de las funciones orgánicas, de todo lo que implica el metabolismo, que nos permite realmente vivir desde muchos, digamos, planos, la vida en el sentido espiritual, social, el desenvolvimiento de la vida a través de la creatividad, por supuesto, la importancia que hoy está adquiriendo la salud desde una perspectiva cada vez más preventiva y no solamente desde una perspectiva de salir a buscar la curación. Muy bien, entonces es un gusto para el Liceo de Síntesis darle la palabra al profesor Hugo Bernal. Un gusto, Hugo. Adelante. Muchas gracias, Edwin, muy amable y agradecer al Liceo de Síntesis por la invitación y felicitarlo por la divulgación de estos temas que son importantes, que se conozcan, que de alguna manera se profundicen y se investiguen. Bien, en la sesión anterior habíamos visto varios aspectos de las ventajas de la práctica del vegetarianismo, del naturismo y especialmente el vegetarianismo. Se abordaron de manera, digamos, general. Cada uno de estos aspectos daría para que nosotros descubriéramos los diversos aspectos que corresponden a esas ventajas que son fundamentales para nuestra vida. Voy a leer un pensamiento del maestro Laferrier en uno de sus libros, Los propósitos psicológicos, del segundo tomo, dice, en el volumen que corresponde a medicina y pseudomedicina, dice: normalmente el hombre debería encontrarse en buena forma hasta los 125 años. 5 veces los 25 años, que es lo que requiere para su constitución total. E incluso podría prolongar su existencia hasta los 250 años. Bueno, son cifras, pero son cifras reveladoras. ¿Por qué no logramos lo que dentro de las reglas de la biología para los vertebrados superiores se debería cumplir, por lo menos? ¿Por qué no logramos llegar en un estado de salud normal, como por lo general llegan los vertebrados superiores, a cumplir 5 veces lo que dura su estructura ósea en completarse, lo que el maestro Laferrier dice su ciclo? Y si lo multiplicáramos por 25, que algunos biólogos hablan, discúlpame, por 5, algunos biólogos hablan que podría ser por 6 o por 7 y sería normal. Entonces tendríamos fácilmente los 150 o 175 años de vida sin problemas, sin angustias de orden médico, sino el deterioro normal de lo que es una vida. ¿Por qué no se logra en el ser humano? Bien, hay muchos factores, algunos de ellos los vimos en la sesión anterior. Hoy vamos a detenernos en uno, que corresponde también un poco a los problemas médicos que se van generando a través del tiempo. Uno de nuestros primeros y principales problemas son el consumo de alimentos desnaturalizados. Ahí es donde nosotros tenemos un gran campo de investigación, de análisis, para ver qué son los alimentos desnaturalizados que estamos consumiendo. Y yo los invito a que hagan una lista, incluso siendo vegetarianos. Algunos seguramente que me escuchan también ya son vegetarianos. Entonces, hagamos esa lista y busquemos de alguna manera tratar de reemplazar esos alimentos desnaturalizados por alimentos vitalizantes, o sea, que tengan la vida dentro de ellos.
Entonces, el gran problema que es recurrente en la vida, eh, en nuestra vida moderna, es que es más fácil consumir un alimento que ya viene preparado, preparado, a uno que haya que procesar. A nosotros nos gustaría que viniera todo el alimento como en paquetitos, meterlo a un horno, lo que sea, y ¡pum! Listo para comer. Nos cuesta relacionarnos con la vida, lavar la verdura, higienizarla, procesarla, colocarla en un plato de manera estética, agradable para la vista, porque ahí comienza la verdadera nutrición. Cada vez es más complejo por el tiempo. Y entonces ahí viene otro factor que es complejo, ¿no? Uno dice, bueno, sí, el tiempo. Entonces uno en el momento dice, estoy ganándome un tiempo vida, pero al cabo de unos años se va a dar cuenta que perdió vida porque dejó de consumir alimentos que realmente lo protegieran. Ese es el papel fundamental de los alimentos vitalizantes, alimentos que nos permiten proteger la vida. Si yo, por ejemplo, consumo eh, en las panaderías, hoy por hoy, colocan mucha tartracina. Eso es un alimento desnaturalizado, o sea, el pan, la harina, por varios factores, ¿no? O sea, colocan la harina que ya ha sido molida, procesada, blanquita, con unas texturas para que el pan crezca de una manera que sea más rentable para el productor. Pero a cambio de eso le han quitado todo lo que nos puede vitalizar. Le han quitado sus nutrientes, le han quitado sus minerales, proteínas, vitaminas. Ah, que después se las colocan. Ah, pero esas son otras vitaminas sintéticas. Lo mismo hacen con la leche y con otros alimentos. Pero estamos con el pan para no dispersarnos. Esa harina blanca realmente ya es básicamente un macronutriente, que de eso tenemos mucho en nuestra alimentación. Pero además de ser un macronutriente, es realmente un macronutriente que de alguna manera nos está haciendo daño por su misma constitución. ¿Sí? Eh, yo solo estoy hablando de la harina, ¿no? Pero en el pan hay otros elementos que igual son muy, muy tóxicos. Entonces, ¿qué pasó con ese alimento desnaturalizado que es el pan? Fuera de eso, entonces, para que el pan se vea como de un color dorado, entonces las personas le colocan tartracina. Ah, no tiene ese nombre, claro, porque sería como muy fuerte y nos podría asustar. Entonces le colocan amarillo número 5. Y entonces el panadero o el que hace el pan, ¡pum!, le echan un poquito de amarillo número 5. Un poquito entre comillas, ¿no? O sea, eh, eh, cada pan va a haber un componente mm, para que ese pan se vuelva dorado. Entonces ustedes lo pueden ver fácilmente de color amarillo. Y le colocan a todo, a la torta, a etcétera, etcétera, todo lo que tú consigas en una panadería de color amarillo, así como doradito. Por lo general, en la mayoría de casos, tiene tartracina. Y entonces, ¿qué ocurre con la tartracina? Ya hay investigaciones, incluso está prohibida en Europa. En Estados Unidos no sé, acá en América no está prohibida, en Colombia. Por eso lo utilizan sin ningún problema, para que visualmente el producto se vea mejor. Visualmente, fíjense, la forma. Pero cuando consumimos ese pan, él va a actuar sobre el sistema nervioso central. Claro, uno dice, no, lo que yo voy a consumir en una galletita o en un pan es tan poquito que no va a hacer un efecto. El problema es que es acumulativo y el deterioro sí puede ser transmitido a nivel celular de su ADN. Entonces, ahí donde está el problema.
Es un problema que al cabo de un tiempo nosotros vamos a tener un problema del sistema nervioso o del sistema cerebral. Estoy hablando como muy generalmente para que veamos los problemas. Entonces, este alimento desnaturalizado, que es de consumo general, y que en la mayoría de casos, voy a también hablar de que no es en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría porque el productor necesita que su producto sea agradable al consumidor. Y ese punto que sea agradable, se sacrifica el consumidor. El productor no. La tartracina es muy económica. Y así podríamos hablar de muchos alimentos donde le colocan el glutamato monosódico, le colocan dióxido de titanio, colorantes, estabilizantes, en fin, toda la gama química que permite que un producto se conserve durante largo tiempo y sea agradable a la vista, agradable al gusto, que tenga una crujencia, que tenga una turgencia y que tenga visualmente un atractivo. Y ahí caemos como seres que somos, seres humanos, nos atrae lo bonito, lo rico, lo agradable, eso es natural. Pero ahí donde se requiere hacer una investigación. Cada uno de estos estabilizantes, todo ello, tienen un costo para la salud de quien lo consume. Que el organismo, por su constitución, que es una constitución verdaderamente, digamos, que protege, pero que no es eterno y que igual también se debilita y a través del tiempo las curvas también van decayendo en todos los sentidos. Entonces, viene a ser un problema muy delicado de salud. Y ahí viene el otro problema, ¿no? Entonces, el consumo de estos alimentos desnaturalizados al cabo de un tiempo van a generar situaciones en las cuales nos abocamos a enfermedades. Ahí es donde todas nuestras economías, nuestro tiempo, tienen un costo. La vida no lo cobra, porque el organismo no tiene la fortaleza absoluta para resistir esas agresiones. El hígado se deteriora con todos estos aditivos que se le colocan a los alimentos. Entonces ahí tenemos que, por eso la invitación principalmente es a que se investigue, no es a generar pánico sobre algo, sino que hay aditivos que pueden ser muy importantes y hay otros que son degradantes. Entonces ver cómo incide cada uno de ellos en la salud. ¿Sí? Hay ya mucha investigación, hay mucha información. Ya empieza a ser algo que es nuestra responsabilidad. O sea, no podemos decir, no, yo no sabía. No, ya podemos acceder al conocimiento. Y es nuestro deber investigar por uno mismo, por nuestro grupo familiar, por nuestro grupo social y por la humanidad misma. Grandes problemas podemos evitar. Entonces, el problema, como lo hemos visto, va a desencadenarse en una debilidad de un órgano, necesariamente, ya sea el páncreas, el hígado, el sistema nervioso, sistema neuronal, etc. El doctor de la Ferrier tiene un pensamiento muy interesante que dice, en una palabra, la energía gastada no puede ser restituida. O sea, ya después de que hay un daño recurrente durante muchos años, va a ser muy difícil, ¿sí?
Porque los órganos, dice, el exceso de gasto de algunos órganos, que a fuerza de tomar su reserva vital, se enferman de anemia hasta el completo agotamiento. O sea, claro, hay diversas, no vamos a decir que es la única fuente de una enfermedad, no hay otro tipo de fuentes, pero esta que nosotros tenemos el control, podemos decidir, podemos decir, no, esto no lo consumo porque me va a hacer daño. Ese es el tema que estamos hablando. Hay otras causas de las enfermedades que también incluso algunas se podrían controlar, en fin, o mitigar, incluso con la alimentación. Porque así como se debilita un órgano, también se puede fortalecer. ¿Ves? Entonces, esa parte es la que nosotros a veces debemos tener en cuenta, ¿sí? O sea, puede haber una enfermedad de origen hereditario o de origen microbiano. Y si tenemos los órganos o tenemos nuestro organismo fortalecido, pues se va a mitigar en gran proporción la enfermedad. Claro, este tema, ahorita mi compañero ahorita de transmisión nos lo va a tocar, que es muy importante, pero solo para ver los términos, más bien hacer un llamado a que nosotros asumamos también una responsabilidad. No es tanto uno u otro elemento químico que se le adicionan a los alimentos, hasta las mismas vitaminas que le adicionan. Si tú dices, no, por ejemplo, bueno, la leche, pero la leche no debería ser un alimento como tal, pero bueno, culturalmente se acepta como un alimento. Lo desnaturalizan y luego le colocan en la publicidad y hasta en el empaque adicionado de vitaminas. No sé, bueno, no recuerdo cuáles. Bueno, pero es que la leche tiene sus vitaminas. ¿Por qué se las quitan para luego ponérselas? Eso es un poco ilógico. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué tipo de vitaminas le retiran y por qué le ponen otras? ¿Y cuáles es sus cualidades y calidades? Entonces ahí es donde nosotros, por eso el énfasis en esta charla, es ver nosotros cómo proteger nuestro entorno, cómo proteger la vida, porque la enfermedad es una causa de un desgaste. O sea, la enfermedad no es algo natural. Claro, hay otras, digamos, áreas de lo que es la enfermedad, pero en sí no es natural, no es natural. Es algo que habría que ver desde otros ángulos. En este caso, nuestra sociedad, en el cual predomina lo que hemos visto, el tiempo. Queremos ganar tiempo y entonces no nos preocupamos de la vida. Y ese es uno de los grandes errores. Hay que sacar el tiempo. Es casi que un imperativo. Porque pues de nada me parece a mí que no es un buen negocio, entre comillas, cambiar tiempo o vida ahorita para estar enfermos después. O sea, es un tema de relación, eh, bueno, que cada uno también puede escoger, ¿no? El libre albedrío. Bien, entonces, ya tenemos claro que los alimentos desnaturalizados o industrializados mm, tienen una serie de condiciones que van a afectar la vida y que por el contrario generan muchas ganancias a quien los produce. Hace un tiempo estuvo muy en moda el azúcar invertido. En términos económicos es una cosa impresionante. Teníamos la tonelada de azúcar
más o menos a 120.000, a $40 más o menos la tonelada. El azúcar invertido. Ah, bueno, vamos a seguir la relación matemática para el ejemplo. Y con una tonelada podemos endulzar 5 toneladas de alimentos o más, 10 toneladas. De pronto no quedarán tan dulces. Bueno, el azúcar invertido, resulta que con 100 kilos se puede endulzar la misma proporción. Y el kilo es la mitad del precio del azúcar o la tercera parte del valor del azúcar. Entonces, los industriales dijeron, wow, aquí hay una ganancia extraordinaria. Después de un tiempo, entonces aparecieron casos de hígados grasos en cantidades. ¿Qué pasó? Pues realmente que ese azúcar invertido, el organismo como tal no lo reconoce, no sabe qué hacer con él. O sea, ni siquiera es azúcar blanco irritante, que irrita el sistema nervioso, no, ni siquiera era azúcar, que lo podría enviar al sistema nervioso para sus funciones de manera eficiente, pero bueno, lo podía llevar allá. Resulta que el azúcar invertido, el hígado no sabe dónde ubicarlo. Entonces, ¿qué lo acumula? Entre su epitelio y el órgano. O sea, la capa que protege el hígado, que envuelve el hígado, y el mismo hígado ahí empezó a acumularse eh, la grasa. O sea, eso se convertía en grasa y ya. Claro, como eso tú consumes azúcar invertido una o dos veces y no sientes nada, está rico lo que consumes, el alimento. Pero al cabo de un tiempo tienes un problema de hígado graso delicadísimo. Problemas de hospitalización, de fallecimientos, de personas que quedaron mal. Ya fue prohibido por lo menos por la FDA. Entonces viene a ser un problema en el cual faltó investigación, predominaron los intereses económicos sobre los intereses de la vida de los consumidores. Es un problema y nos lleva a la enfermedad. Entonces, y ahorita ya vienen otros problemas a otros niveles de relaciones económicas. Entonces ya viene el paciente o el enfermo, digamos, y la farmacéutica. Entonces la persona consume unos alimentos y las farmacéuticas ya tienen el remedio, entre comillas. O sea, el remedio es algo que hace sentir al enfermo, eh, entre comillas, mejor. Digo mejor porque no lo curan. Para que él vuelva otra vuelta a consumir el medicamento y la farmacia gane dinero. Como el caso de las gastritis. Entonces la persona tiene una gastritis, va a un medicamento, el medicamento va a inhibir la producción de, de ácidos sobre el exófago, que no es sobre el exófago realmente, sobre la válvula que separa el sistema digestivo del exófago, y lo va deteriorando, pero como se toma un medicamento es como, no propiamente una anestesia, pero es un bienestar. Entonces la persona dice, ah, bueno, yo como voy a consumir algo que me va a hacer mal, entonces previo me consumo el medicamento y me siento bien. Lo que hace es ocultar una lesión porque momentáneamente hay un medicamento que le dice, está bien. O sea, se oculta la lesión en ese medicamento. Bueno, todo esto podría dar muchísimos más ejemplos y los doy de manera general, no de manera específica, porque para hacerlo de manera específica habría que tener una historia clínica y todo ello. Pero de manera general es porque a muchísimas personas les pasa eso.
sea que al cabo del tiempo, el problema de la gastritis ya es un problema casi que de cirugía, en el menor de los casos. Entonces, fíjense, hay factores económicos de las industrias que hacen que las personas busquemos lo más fácil. La industria farmacéutica, la industria de los alimentos, del proceso de alimentos, y nosotros que queremos estar cómodos sobre algo que hay que hacer esfuerzos. O sea, no son muchos tampoco, realmente no se requiere un esfuerzo enorme, pero sí hay que hacer unos procedimientos, tener unas disciplinas y sobre todo investigar. O sea, si no se investiga, vamos a seguir en el mismo punto. ¿Por qué? Porque estas industrias tienen una fuerza detrás de ellos, que es la fuerza del marketing y la publicidad, y psicólogos. Y entonces le llegan a uno con la publicidad por los medios y es, pero lindísima, perfecta, y lo convencen a uno completamente. Entonces, por eso es tan importante investigar, profundizar, y no solo la investigación que puedes tú encontrar en redes o en el mismo internet, en uno mismo. A ver, yo estoy consumiendo esto, ¿qué efecto tengo? Al principio uno no se da cuenta porque hay pérdida de la sensibilidad precisamente por todo esto. Hay inhibidores, hay exaltadores de gusto, pero todo lo que tú quieras en alimentos. En alimentos yo podría traer aquí una lista por lo menos de 100 de los principales aditivos que le colocan a los alimentos para que a uno le guste, para que las áreas del gusto se exciten, para que la misma saciedad se sienta uno fantástico. O sea, hay de todo, hay de todo. Uno investiga y uno dice, esto es asombroso, porque acá en el gusto hay unas investigaciones precisas de cada área de las papilas para saber que eso va a afectar ahí y que uno va a quedar con ese recuerdo, esa memoria, y va a querer consumir más. Entonces la invitación, ya para finalizar, es a que hagamos nosotros un trabajo de verdad en el cual nos involucremos en procesos de vida. ¿Sí? No es, digamos, difícil, pero sí requiere la voluntad. Y ahí es donde viene uno de los aspectos que trata el doctor de la Ferrier y que en su libro el doctor David Ferriz Olivares trabaja profundamente, que es la aplicación de la buena voluntad. Y entonces muchas veces uno plantea la buena voluntad, que todo el mundo la tenemos, hacia los demás. Y está muy bien, maravilloso. Entonces la invitación es que esa buena voluntad sea hacia nosotros también. Porque si nosotros tenemos buena voluntad con nosotros mismos, mucha más buena voluntad vamos a tener con los demás. Bueno, muchas gracias por su participación a los que han escuchado y los que quieran ampliaciones de estos aspectos. Entonces, con el liceo de síntesis podemos aportar y debatir y dar más elementos para que se pueda profundizar. Muchas gracias y buena tarde. Profesor Hugo, muchas gracias. Excelente tu exposición. Importantísimos esos ejemplos para que los tengamos muy en cuenta y los apliquemos, por supuesto, a otros de los múltiples alimentos que a diario estamos consumiendo sin darnos cuenta qué es lo que estamos realmente ingiriendo. De ahí
digamos, el llamado que hace el Liceo de Síntesis, lo ha hecho el profesor Hugo, a que investiguemos, procuremos empezar con observar con detenimiento qué consumimos, cómo nos sentimos, a qué medicinas hemos tenido que recurrir por una alimentación muchas veces totalmente inadecuada. Así como el profesor Hugo decía, bueno, hay muchos otros ejemplos. De mi parte tengo cada día más y más que uno quisiera compartir porque realmente es urgente que los seres humanos observemos que definitivamente con nuestra buena voluntad, nuestra observación, nuestro esfuerzo, podemos realmente contrarrestar la tendencia a la degradación en la que estamos hoy en día. Muy bien. Y también les invitamos a que nos hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. Por supuesto que estaremos muy atentos a responderles desde toda la perspectiva y desde toda la experiencia y el conocimiento que tienen los miembros del Liceo de Síntesis y los invitados. Muy bien, entonces ahora vamos a dar la palabra al biólogo y químico Fernando Caro Prese, quien nos ha acompañado aquí en este canal en anteriores ocasiones. Él es una persona que se viene distinguiendo por su nivel de investigador. Es una persona que permanentemente está estudiando, está también muy atento en todo lo que implica, en todo lo que implica observar de manera muy cuidadosa lo que representa la misma, desde el cultivo del producto. Desde el cultivo del producto tenemos que estar muy atentos a qué es lo que realmente vamos a empezar a consumir. Muy bien. Bueno, vamos entonces aquí a colaborarle al, al biólogo y químico Fernando Caro Prese, quien también es miembro de la Magna Fraternitas Universalis de la Fundación. Es también un especial colaborador del Liceo de Síntesis, de otra fundación que es Inveciencias, de varias partes de, de Sudamérica se le está llamando para que colabore, contribuya con todo su conocimiento, toda su experiencia. Y también es una persona muy destacada en el estudio, en la investigación de la literatura de los fundadores. Fernando, es un gusto para el Liceo de Síntesis tenerte nuevamente. Entonces, te damos la palabra. Buenas tardes, mi estimado arquitecto Edwin Rodríguez, director del Liceo de Síntesis de Colombia. También a nuestro gran amigo y profesor Hugo Bernal, que acaba de hacer una excelente aclaración en temas bien importantes y determinantes, como bien lo mencionaba, de la salud, sobre todo porque son temas en los cuales digamos, no existen como parte de los pensum. Y es muy importante que ya es hora de que en los pensum eh, de las escuelas, de los colegios, se enseñen lo que son los estilos de vida saludable, que tienen que ver indudablemente con el naturismo, con las prácticas acordes
a las leyes biológicas que nos rigen, a la naturaleza, desde la selección de los alimentos, desde el criterio que se genera a partir de la investigación basada en la ciencia, en la observación que es tan importante, como lo plantean los fundadores de la institución, el doctor Reino de la Ferrier, el doctor David Juan Ferriz Olivares, que lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, sino es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Entonces, desde la observación, podemos ir revisando en nuestra alimentación qué productos tienen sustancias tóxicas. Vamos a comprar, bueno, y ahora hay algo importante y es que se aprobó la ley en contra de la comida chatarra, entonces ya se le coloca a muchos productos los hexágonos que son de color negro, letras blancas, donde por ejemplo leemos exceso de azúcares, exceso de grasa saturada, que era algo que antes, antes no existía. Entonces, pero sin embargo, hablando con algunos amigos, hay muchos de ellos que no se han percatado de ello. Por eso es importante la observación unida a la reflexión, porque eso nos evita cometer muchos errores. Desde el punto de vista de la relación entre naturismo y microbiota, entonces podemos decir, como bien lo señala el doctor Reino de la Ferrier, y pedimos por favor la siguiente diapositiva. Yo voy a quitar acá el video para que observemos quizás mejor las diapositivas. La siguiente, por favor. Podemos colocar la siguiente. Bien, entonces observamos que aquí hay algunas definiciones, ¿no? Primero se habla de la flora intestinal. Ya Joshua en el 2001 habla de entidad metabólica porque cumple funciones que tienen que ver con el metabolismo, es decir, con todos los procesos orgánicos del organismo tendientes a la asimilación de nutrientes y al buen funcionamiento del organismo. Se habla del microbioma, que está no solamente conformado por los microorganismos, sino también por los genes y por los derivados del proceso de vida de los microorganismos, es decir, los metabolitos, como por ejemplo el butirato, que es un ácido graso de cadena corta que aporta mucha energía al intestino, a los enterocitos, que son las células del intestino, y que no sube los índices glicémicos. Esto es bien importante. La microbiota, que ya tiene que ver con algunos organismos microscópicos que se ubican en algunas zonas determinadas. En este caso vamos a enfocar un poco por el tema del tiempo a la microbiota intestinal. Y está también el metagenoma, que hace parte ya de elementos propios de la naturaleza, microorganismos en la naturaleza con todo lo que eso contiene. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre naturismo y microbioma? Aquí es importante recordar a muchos autores, ¿no? Desde Hipócrates. También al doctor Mednikov, Premio Nobel de Medicina, que fue uno de los precursores a nivel científico con la investigación en los microorganismos. Y el doctor Reino de la Ferrier, ya desde 1948, en un libro muy interesante que es Los propósitos psicológicos, el volumen 2, la página 188, en el párrafo 2, dice que las sustancias nutritivas que la sangre lleva a los tejidos provienen de 3 fuentes: el aire atmosférico, superficie intestinal, y esto hace parte, aquí entra el microbioma, y glándulas endocrinas. Se comprende pues la importancia de respirar bien. Por eso los invitamos también a la práctica de la Gatastra Yoga o gimnasia psicofísica para saber respirar, porque a veces no sabemos respirar. La respiración ayuda a regular la tensión, por ejemplo, que está hoy en día tan desbordada en la sociedad postmoderna. Y también, dice el doctor de la Ferrier, que nos ayuda a controlar, bueno, hay que controlar la alimentación, dada la importancia que tienen las sustancias nutritivas y la superficie intestinal, así como las glándulas endocrinas. Entonces acá hemos recalcado las sustancias nutritivas, porque es que no es solamente tener una dieta saludable, una dieta
como la dieta vegetariana, que aporta, ya lo decían en el año 2003, la Asociación de Dietética Americana, cuando publicaron en uno de sus journals la importancia de una dieta vegetariana para tener mejor calidad de vida desde la niñez hasta la senectud, es decir, durante todo lo que tiene que ver con la ontogenia del ser humano, desde el nacimiento hasta la fase senil, hasta la tercera edad, hasta sus últimos días, porque da calidad de vida, como lo decía el profesor Hugo Bernal. De nada nos sirve estar muy mayores, o muy jóvenes, pero muy enfermos, con muchas dolencias, como por ejemplo las enfermedades no transmisibles, diabetes, para no mencionar sin un caso, aunque hay muchos más, ¿no? Obesidad mórbida, hipertensión, que tienen efectos en los riñones. La hipertensión y la diabetes son las dos principales causas de daño renal. Una persona termina, después de muchos años de estar padeciendo de una diabetes o una hipertensión, en una unidad de hemodiálisis, porque pierde la función renal, se dañan los riñones. Y no solamente por la enfermedad en sí, es decir, la patología que no se transmite, y eso hay que tenerlo en cuenta porque no se transmite. Yo puedo tener un amigo, una pareja incluso, mi pareja, mi novia, mi señora, con diabetes, y por el hecho de estar juntos a mí no me va a dar diabetes. Tiene que ver es con el comportamiento alimentario. Hay algunos factores genéticos, por supuesto, pero son más bien patrones de comportamiento, patrones culturales. Por eso aquí la observación es muy importante. ¿Qué es lo que voy a comer? Que haya más ensalada, que haya más productos de origen natural en mi plato a la hora del almuerzo. La ensalada debe ser abundante porque la fibra ralentiza la absorción de azúcares. Entonces no nos dispara la glicemia. De esa manera el páncreas no se sobreesfuerza produciendo tanta insulina. Y con el paso del tiempo, pues no tenemos riesgo de altas dosis de azúcar en la sangre, daño en el páncreas y problemas de diabetes. Otro ejemplo es la resistencia a la insulina con la obesidad, porque los azúcares muchos se convierten en grasa como producto del metabolismo, se convierten en material de reserva en el hígado, en triglicéridos, que son grasas sueltas en el torrente sanguíneo. Entonces eso con el tiempo puede generar accidentes cerebrovasculares. Por eso es muy importante la observación. No nos cansamos de invitarlos a la observación. Si vamos a comer arroz, pues preferiblemente un arroz que sea integral y que sea orgánico, porque de nada sirve que seamos vegetarianos y estamos consumiendo vegetales con altos residuos de agrotóxicos. Y en países como el nuestro, hay redes de agricultura orgánica. En Pandí, Cundinamarca, ahí cerca de Bogotá, en San Bernardo, Cundinamarca, está, por ejemplo, el señor José Albertino Rey, que produce nopal orgánico. Con eso se regula la glicemia. Y así hay muchos más productores orgánicos. Ya es el momento de que el ser humano tome conciencia de que puede tener calidad de vida. Eso es posible, pero entonces hay que hacer un ejercicio de observación hasta que sea un hábito en nosotros, así como levantarnos temprano o hacer aseo en nuestro organismo. Entonces también debe ser un hábito observar qué vamos a comer, qué tipo de productos vamos a consumir. Si voy a hacer ejercicio, voy a consumir entonces maca peruana que me aporta mucha energía y no me sube la glicemia. Ahí de pronto puedo comer más carbohidrato, pero como les decía, no es lo mismo un arroz blanco que un arroz integral, orgánico, porque el arroz integral tiene fibra. Tiene en la leurona, que es esa capa gris, donde está la fibra, ahí está el complejo B. El complejo B ayuda a metabolizar los azúcares para que se utilicen adecuadamente en nuestro organismo y no suba la glicemia. Tiene además vitamina, todas las vitaminas del complejo B, como les decía, y tiene también proteínas, ahí está la proteína. La vitamina B se descubrió fue en el arroz integral. Entonces decía el profesor Hugo, le quitan los nutrientes al arroz y luego le venden a uno aparte la vitamina B, pero es una vitamina B sintética. Qué mejor que tomarlo de productos naturales. Ahora, un producto que en este caso ayuda mucho a lo que dice la diapositiva, que les
pedimos el favor que las observen. Un producto es la quinoa. La quinoa no sube la glicemia, no la dispara, porque tiene un tipo de carbohidratos más complejos, no son azúcares simples, entonces no se absorben tan rápidamente, ni van a subir los picos glicémicos. Me detengo un poco en el tema del azúcar, porque es una de las enfermedades que está dejando, hay más de 500 millones de personas con este padecimiento en el mundo, eso se va a incrementar exponencialmente y hay más de 10 enfermedades asociadas a la diabetes y es algo que podemos prevenir con alimentación. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente y vamos a observar el cuadro ampliado. Fíjense en ustedes una flecha roja que hay ahí. No sé si de pronto el profesor Edwin con el cursor la pueda mostrar o si no. Ah, perfecto. Allá arriba hay una flechita donde en la parte media dice microbiota y una flecha roja la está indicando. Hay bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero entonces en el costado izquierdo de sus pantallas dice exclusión competitiva. La flecha lleva a la microbiota, hay como unos círculos, eso indica que ahí hay bacterias, por supuesto que esas bacterias se extienden a lo largo de la gráfica de manera longitudinal. Y la exclusión competitiva es una de las maneras más simples, elementales en el que la microbiota nos protege. ¿Por qué? Porque ocupan un nicho, es decir, ocupan un espacio. Entonces, ellas ocupan el espacio y desplazan de ahí, quitan de ahí a las bacterias dañinas. Un ejemplo de microbiota benéfica, los Lactobacillus casei, por ejemplo, para dar un solo ejemplo. Y ejemplo de microorganismos patógenos, la Escherichia coli, que genera diarreas, está asociada a las infecciones gastrointestinales, que en muchos lugares donde no hay atención médica, imaginémonos por allá alguna persona en el campo, bien alejado de un centro de salud, muchos niños hoy en día mueren. En África mueren muchos niños por causa de las bacterias que están en el intestino. Entonces, los microorganismos benéficos de la microbiota se ubican ahí y nos protegen. ¿Por qué? Porque producen sustancias como el ácido láctico que alejan y destruyen a los patógenos, es decir, patos en griego. Aló, Fernando, ¿nos escuchas? ¿Se te fue el sonido? Si puedes. Ah, es que tuvo inconvenientes. Parece que el profesor Fernando Caroprese ha tenido inconvenientes de conexión. Entonces vamos a esperar unos minutos a que se pueda volver a conectar. Entonces, muy importante lo que él nos está diciendo junto con el profesor Hugo Bernal de este tema tan especial, aquel Edwin, cual si aprovechamos de pronto mientras Fernando se conecta para ampliar un poquito y reforzar estas áreas que son tan importantes sí, sí, en adelante, detalle. adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, esto es, cuando decimos vital es que tiene que ver con la vida. Lo que está hablando el profesor Fernando con los datos ya técnicos y científicos que nos permiten vislumbrar de una manera más fácil por qué el consumo de estos tipos de alimentos, que es específico. Fijémonos que él ha tocado un tema que es un método de investigación, que es el que es más asequible a cada uno de nosotros. Yo insisto en la investigación porque de ahí puede partir en gran parte la solución a problemas. Entonces, él está planteando la observación. Fijémonos que uno muchas veces no se observa a sí mismo. A uno le es más fácil observar a los demás y está acostumbrado.
Es bueno uno hacer ejercicios de observarse a sí mismo, de sensibilizarse a sí mismo para darse cuenta de estos procesos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, uno consume azúcar en exceso, bueno, a los papás, por ejemplo, que tienen niños, ¿qué pasa después de que le da a un niño un helado? Que eso a mí me parece casi que un crimen, sobre todo por la carga de azúcar que tiene tan fuerte. Bueno, ¿qué le pasa al niño después de que consume eso? Entonces, el mismo efecto, claro, en uno se va a dar porque eso es un tema orgánico, ¿no? Y fisiológico y de metabolismo. Entonces, ahí viene uno de los aspectos en el cual es valioso que nos detengamos a ver eso, a observar. Observar no es solo como decir, ah, ya lo vi. No, observar es un proceso. Eso, dentro de una de las fundaciones las cuales son inspiradas por nuestro fundador, el doctor de la Ferrier y el doctor Day Ferris Olivares, junto con nuestros directivos mundiales, los maestros José Miguel Borrón de Andrade y Marianela Serarbulu, impulsan en los niños. Es un método para que los niños puedan plantearse ante la vida soluciones, pero que nosotros desafortunadamente no tuvimos esa formación, no esa educación. Podemos llegar a ser muy especialistas y hacer muchos avances en nuestros conocimientos, pero hay cosas que son como estructurales en la formación. Claro, uno a través del tiempo se va formando en observar, porque hay que comparar, analizar, llevar estadísticas, todo ello. Entonces ya uno va fundamentándose. La observación es fundamental para uno darse cuenta de los problemas que pueden surgir, para prevenirlos. Profesor Entonces, Hugo, claro, en los niños. ya está con nosotros Excelente, Fernando excelente. cuando quieras. No, hasta ahí está bien para que pueda continuar porque está muy importante el tema que está tratando. Era simplemente para reforzar y ampliar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, profesor Hugo, porque acá se cortó la conexión, pero bueno, ya nos reconectamos. Muy gentil. Con el Entonces, mayor de los gustos. estábamos observando el gráfico y ahí está la microbiota. Está también la célula M, que está de color rojo en la parte central, y la célula M hace parte de el sistema de la linfa. Bueno, hace parte de las células de los enterocitos del intestino, pero está conectado al sistema inmunológico. De manera que ella ayuda a reconocer los antígenos y por lo tanto los agentes patógenos. Entonces, a través de todo ese complejo tan frágil y tan importante de nuestro intestino, nosotros podemos tener una mayor calidad de vida porque vamos a lograr que se eliminen bien las toxinas de manera adecuada a través de las heces fecales y que se asimilen muchísimo mejor los nutrientes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento y lo observemos al momento de nuestras comidas, la fibra más los microorganismos benéficos, es decir, los probióticos, o sea, prebióticos fibra, como por ejemplo la inulina, que está en las uchuvas, que está en el yacón, que está en la cebolla, en los ajos, en la chicoria, y la fibra en general de las frutas y de las verduras, más los probióticos. Hay muchas marcas de probióticos, hay que preguntar en las farmacias qué probióticos hay. Ahorita voy a mostrarles una lista también y los podemos preparar. Hay que darle la buena noticia de que el profesor Hugo es gerente de Naturlandia en Colombia, entonces conoce bastante bien este tema y con él pueden adquirir en Bogotá muchos tipos de probióticos de coco. Probamos uno hace algún tiempo con él, le estábamos ayudando también a investigar el tema. Muy saludables. Que ayudan a que eso que observan ustedes ahí en nuestro intestino lo mantenga limpio.
Y si lo que pasa en nuestra sangre, porque es que la importancia capital es que de acá, a través del intestino delgado y la red de capilares, de vasos sanguíneos, pasan los nutrientes a nuestra sangre. Van vía porta al hígado, se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo quiero que llegue la sangre a mi cuerpo? Esa es una pregunta. ¿Limpia o llena de toxinas? ¿Qué pasa cuando las personas consumen mucha carne, muchos alimentos industrializados, como muy bien lo decía el profesor Hugo? Entonces, esas células verdes que ustedes ven ahí, que son los enterocitos o células del intestino, se separan y pasan sustancias tóxicas a la sangre. Entonces, la sangre se contamina. Eso se conoce como disbiosis. Miren, se han encontrado partículas de estas sustancias tóxicas en el cerebro. Algunas tienen la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, que es la que protege nuestro cerebro. Es esa barrera que está arriba y protege el sistema nervioso central. Y hay la hipótesis de que enfermedades como el Alzheimer, es decir, enfermedades neurodegenerativas que nos afectan la conciencia, porque una persona cuando está afectada por el Alzheimer y ya no reconoce a las personas, a las amistades, ya no recuerda, cognitivamente no es funcional, es decir, no hay conciencia, pues ahí no está la persona. Entonces, se han encontrado placas de proteína beta amiloide que son parte de unos enterococos fecalis que se alimentan de carne principalmente y viven en el intestino, que es donde llega lo que comemos. Se han encontrado esas placas desde el punto de vista químico en el cerebro. Entonces, hay la hipótesis de que por disbiosis puedan pasar y con el tiempo, porque eso no ocurre de un día para otro, una persona puede, pues desde que nacemos estamos consumiendo alimentos. Entonces, en el transcurso de su vida, a los 20, 30 años, hoy en día está muy acelerado con tanta contaminación, pero promedio una persona, 30 años de estar tomando productos tóxicos, pues ya empieza el cuerpo a saturarse a tal punto que ya es evidente la toxicidad. Vamos a colocar un ejemplo para que lo observemos también. Vamos a visualizarlo. El río Bogotá. Le ha llegado tanto contaminante al río Bogotá de todas partes que es evidente ver la suciedad y percibirla a través de nuestros sentidos. Entonces la observación, en este caso, omnímodamente, es decir, con todos los sentidos, nos permite observar. Pero si hubiera poquito contaminante en el río Bogotá, de pronto no se observaría. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Hay tanto contaminante que circula por la sangre como por los ríos y ya se desborda y nos enfermamos. Entonces, una manera de uno saber si una sociedad está limpia, si está enferma o está saludable, es ver los ríos, es ver cómo hacen el uso de los residuos sólidos, si se recicla, si no se recicla, o ir a la nevera, ir a la alacena y ver qué es lo que tenemos allá, porque eso es lo que nosotros nos vamos a comer. Eso es conciencia. Si la conciencia se basa en la observación, la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad, es decir, hacer un hábito aquello que nos beneficia, eso es el amor a la verdad, entonces vamos encaminándonos a ser asertivos para tener una calidad de vida en todo el proceso ontogenético durante todas las etapas de nuestra vida y ser consciente, vivir a plenitud la vida, eso es muy importante. Una persona, por ejemplo, cuando está bajo el efecto de las drogas, sea cualquiera, psicotrópica, psicodélica, fuertes, suaves, como sea, y desde ahí empieza también los estimulantes como las metilxantinas, la cafeína. Entonces, la persona pierde la conciencia, ahí no está la persona. Una persona bajo los efectos del alcohol no está consciente, por eso miren los índices de accidentalidad. Y cuando la persona vuelve en sí, pues queda aterrada de todo lo que sucedió, en los casos en que ha ocurrido cosas que lamentar. Y la pregunta es, ¿queremos estar conscientes? ¿Queremos vivir a plenitud la vida o cómo queremos vivir? ¿Cómo vamos a trascender? ¿Cómo vamos a aprender? Y en muchos casos, pues se ha comprobado ya científicamente que la persona cuando está sometida mucho tiempo a sustancias tóxicas, en el caso del sistema nervioso central, el cerebro, las drogas, el alcohol, pues la persona llega a un momento en que
puede desarrollar casos de bipolaridad o esquizofrenia. Pensemos en el delirium tremens que le da a los borrachos, ya en las últimas etapas. Esos son casos que hay que tomar en cuenta, pero no solamente sucede con eso, porque es que las carnes tienen sustancias como la putrescina, la cadaverina, lactomaínas, purinas y pirimidinas que intoxican nuestro cuerpo y dañan también nuestro sistema nervioso central, nos genera ansiedad. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, ya vamos a ir terminando también. Siguiente, por favor. Podemos pasar a la siguiente. Sí, Fernando, estoy tratando Ah, ok, y no bien. me... Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿por qué el naturismo favorece nuestro microbioma? Porque el conocimiento e ingesta de alimentos ricos en probióticos, como el yogur, que les dije que se los iba a mencionar, el kéfir, el miso que se hace con la soya, el chucrut que se hace con coles, el kimchi, que es un chucrut coreano que también se hace con unas brasicáceas de la familia a la que pertenece el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, en fin, hasta la maca peruana y la rúgula que se utiliza para las ensaladas y es muy sabrosa y tienen azufre además que protege el intestino y nos evita hongos en la piel, combate los hongos, el azufre combate los hongos. El kombucha, que es un hongo benéfico, se prepara en té, es una preparación líquida. El kumis, cuando hablo de yogur, kéfir, kumis, por ejemplo, tradicionalmente se han hecho con leches de animales, se pueden hacer con leches vegetales también. Como les decía, probamos uno muy sabroso con leche de coco que preparó el profesor Hugo Bernal y que se ha estado investigando en Naturlandia. Entonces, el consumo de esas sustancias mantiene limpio nuestro intestino, por lo tanto, vamos a tener una sangre más limpia. ¿Por qué más el naturismo favorece nuestro microbioma y nuestra salud? Porque tenemos criterio para elegir carbohidratos, como por ejemplo los fructooligosacáridos, que son azúcares complejos, estaban, como ya les mencionaba, en la inulina, que está en las cebollas, que está en las uchuvas, alimentan a los probióticos y de esa manera hacemos una selección diferenciada a partir de la alimentación. Entonces, voy a colocar acá un ejemplo y observemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un terreno y sembramos flores, ¿qué van a llegar? Aves, ¿no es cierto? Colibrís. Sobre todo, y las flores son de tipo hipocrateriforme, es decir, tienen un tubito como una corneta, como por ejemplo los cariaquitos. Eh, el nombre científico es Lantana cámara, una verbenácea. Llegan aves, llegan mariposas, hay flores, llegan abejas también, se produce miel. Pero si nosotros en ese terreno, en vez de tener flores y frutales, tenemos una producción de cerdos, pues vamos a generar un ambiente con malos olores y atraer animales de carroña y muy seguramente enfermedades. Entonces, ahí nosotros, a partir de lo que hagamos, vamos a tener un efecto, una incidencia, y depende de lo que nosotros comamos, pues en nuestro intestino van a haber bacterias benéficas que favorecen la salud o bacterias dañinas que nos enferman. ¿Por qué más el naturismo favorece a nuestro microbioma y a nuestra salud? Porque tenemos un mayor criterio y podemos optar por dietas vegetarianas, como lo plantea la Asociación de Dietética Americana desde el año 2003, que son las dietas más saludables que hay. Y lo dicen médicos, nutricionistas, paramédicos, biólogos, químicos y especialistas en todos estos temas, y de una manera holística se ha llegado a la conclusión que son las dietas más saludables y además son las más amigables con el medio ambiente también, sobre todo en esta época del calentamiento global, pues los gases contaminantes de los animales están aumentando la temperatura en el planeta. Y porque la investigación y aplicación de fitoquímicos promueve los probióticos a partir de fitobióticos, como por ejemplo el timol y el carbacrol, que además son antibióticos de origen natural y se encuentran en plantas como el orégano, como el tomillo. Siguiente, por favor. Miren, hay unas investigaciones, muchas investigaciones donde se ha estudiado la materia fecal, lo han hecho los microbiólogos, los bacteriólogos,
y se encontró en las heces fecales de las personas con obesidad mórbida que tenían mayor cantidad de bacterias dañinas. Y en las personas con dietas saludables, que generalmente se tiene un cuerpo mucho más delgado porque no se acumulan azúcares y grasas dañinas, bacterias benéficas. Incluso en el New York Times salió hace más o menos un año un artículo donde se hablaba de estos estudios que se han hecho y transferencia de microbioma a partir de un intestino saludable a un intestino de una persona obesa se hizo y la persona empezó a bajar de peso. Entonces, eso es una realidad. Nosotros somos lo que comemos. Siguiente, por favor. The Lancet Oncology, ya por allá en el 2015, lanzaba una alerta. Esta es la principal revista médica que hay en el mundo. ¿Y qué decía? Que hay procesos de cáncer asociados al consumo de carnes rojas y carnes procesadas. ¿Por qué? Porque las carnes, cuando llegan a nuestro intestino, tienen un proceso químico de degradación que se llama putrefacción. Bueno, eso inicia desde que el animal muere en realidad, ¿no es cierto? Cuando ocurre el rigor mortis, es decir, cuando cesan los latidos cardíacos, se liberan en el organismo los microbios que van a degradar ese cuerpo que en otro momento tuvo vida. Entonces, si estamos consumiendo esos cadáveres en nuestro intestino, van a proliferar y ya Lancet Oncology pues encontraba que hay riesgo de cáncer. Además que las carnes rojas y las carnes procesadas tienen alto contenido de sales como los nitratos, la sal de nitro con alto contenido en nitrógeno que genera en el riñón nefropatías. Entonces, y por supuesto, el exceso de nitrógeno es combustible para las líneas de células cancerígenas, igual que el azúcar blanca, porque las nutren. El nitrógeno es la base de las estructuras biológicas. Acuérdense en que está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Por eso son tan importantes las proteínas, pero son mucho mejor aquellas de origen vegetal. ¿Dónde las encontramos? Una buena pregunta. En la quinoa, en el amaranto, en el tofu de la soya, en la cañigua, en la kiwicha. Bueno, en una cantidad de productos que se consiguen fácilmente. En la espirulina tiene más del 40% de proteína biodisponible y además tiene vitamina B12. Y la vitamina B12, que es tan importante para la salud del sistema nervioso central, se encuentra también en el intestino de personas que consumen probióticos, porque la vitamina B12 también la biosintetizan los probióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Hay un estudio donde muestra también la relación directa de la L-carnitina que se encuentra en la carne, en las carnes rojas, y la aterosclerosis. Al final de esa investigación, que la dirigió el doctor Stanley Hansen en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, entonces él llega a conclusiones interesantes. Él dice que el metabolismo por la microbiota intestinal de la L-carnitina en la carne roja promueve la aterosclerosis a partir de unas cascadas bioquímicas que por ahora no vamos a explicar, pero tiene que ver con un óxido de trietanolamida, el TMAO. Entonces eso dispara la biosíntesis de grasas dañinas, de colesterol. Y por eso se forman placas de ateromas con el calcio y van dañando la elasticidad del sistema vascular, y con el tiempo pues vienen las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Que están tan de moda también, derrames cerebrales. Entonces, la microbiota intestinal puede contribuir a la relación bien establecida entre los altos niveles de consumo de carne roja y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no es solamente el hecho de que la persona compre su carne, le quite la grasa, sino el hecho de que esa carne, que son proteínas cuaternarias, recordamos, porque son proteínas muy complejas, tienen niveles altos de L-carnitina, al ser procesadas por la microbiota patógena del intestino, no probióticos, porque ellos no evolucionaron para la putrefacción, sino para la fermentación.
porque los vegetales generan fermentación, las carnes generan putrefacción, por eso el mal olor. Entonces, se incrementan estos niveles de grasa que taponan las venas y las arterias y generan todo tipo de problemas de salud en el cuerpo humano. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchos estudios, ¿no? A ver, esta es una revista que les invitamos a que la observen cuando tengan tiempo. Muchas publicaciones en fitoquímica, porque es que el naturismo tiene elementos modernos para poder profundizar e investigar a través de técnicas modernas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masa. La química analítica tiene herramientas poderosas para nosotros saber, por ejemplo, qué contienen los arándanos, que son tan saludables para los riñones, para las vías urinarias, para prevenir enfermedades de las vías urinarias. Tiene, por ejemplo, procianidinas. Esto se puede cuantificar y esto se publica en esta literatura científica. Siguiente, por favor. Acá hay un ejemplo. Ahí está la estructura molecular de la curcumina. Y recordamos que la curcumina bloquea los procesos inflamatorios, interviene con la biosíntesis de prostaglandinas, entonces disminuye la inflamación. Con esto reduce efectos de enfermedades como colon irritable, osteoartritis, síndrome metabólico, que casi siempre termina en resistencia a la insulina. La curcumina favorece la producción de bilis, la secreción de bilis para liberar la vesícula biliar y para eliminar grasas que salen vía materia fecal y ayuda a mantener el peso en las personas. Además, que la cúrcuma contiene inulina, que es un excelente alimento rico en fitobióticos para la microbiota intestinal, para los probióticos. Entonces, la promueve. Hay que tener precauciones, por supuesto, como todo. ¿Por qué? Porque puede incrementar el sangrado durante el periodo menstrual en las mujeres, entonces en esos días no tomarla. O en personas que sean ya pacientes hipertensos medicados con losartán, valsartán de alta concentración, entonces ella ligeramente, sobre todo en personas enfermas de tensión alta, pues ligeramente puede incrementar la tensión. En personas sanas, pues no tanto. Siempre hay que ser orientado por médicos que sean investigadores y conozcan estos temas, médicos especialistas en medicinas alternativas. Son personas que han dedicado más tiempo vida a la investigación, pero compartiéndole resultados de investigaciones científicas, 500 miligramos de harina de cúrcuma al día está perfecto para tener una dieta saludable, hasta 100, hasta 1000 miligramos, es decir, 1 gramo. Inhibe la formación de la cápside proteica en los virus como el del VIH. Entonces, algunas personas que desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus del VIH, digamos, baja el proceso viral y ya sufren menos el efecto de esa enfermedad. No es que se curen, pero incluso hasta los pacientes con VIH les mejora la calidad de vida. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en conclusión, el microbioma participa en muchos procesos, desde los fisiológicos, y interviene el proceso de nutrición, es decir, cómo el cuerpo toma las sustancias que necesita para poder generar nuevas células y para poder funcionar. Y por eso es importante la alimentación. Porque si yo tengo un criterio y conozco a partir de la misma fitoquímica de la bromatología, que es una ciencia importante y subsidiaria de la nutrición, pues puedo seleccionar qué debo hacer si soy un deportista, si es una ama de casa, si es un niño, dependiendo de las necesidades. Entonces vamos a seleccionar los alimentos, porque conocemos los nutrientes que tienen y que nosotros necesitamos y cómo mejoramos la absorción con microorganismos benéficos. Algunas enfermedades crónicas no transmisibles, que ya las hemos mencionado, ¿no es cierto? Cáncer sobre todo, trastornos de la conducta. Miren, hay una bacteria, un enterococo que desarrolló una empresa de biotecnología en España y controla eficazmente personas con trastorno afectivo bipolar, mejora el sistema nervioso. Entonces, muchas enfermedades se asocian a disbiosis, como les había dicho, ¿no? Porque hay una pérdida de la riqueza de la microbiota intestinal. Entonces, eso es importante, estar consumiendo probióticos. Un niño cuando le da una diarrea, ¿qué le envía el médico? Probióticos,
para que recupere todo ese tejido interno del intestino y se vuelva a tapizar. El uso de antisépticos, antibióticos y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada están generando disbiosis. Acá dice, parecen estar generando disbiosis. No, están asociados directamente a la disbiosis, porque ustedes a un ratón, por ejemplo, en un laboratorio, empiezan a darle azúcar industrial, comida chatarra y todo lo que come una persona promedio, por ejemplo, en Estados Unidos, papas fritas, hamburguesas, y ya sabemos las marcas, ¿no? Bien dañinas. Entonces, el animal termina inflamado. Pero si al animal se le cambia la dieta por una dieta saludable, libre de tanta toxina, se recupera el intestino. Entonces, todos esos experimentos ya se han hecho, hay muchas publicaciones al respecto, los invitamos a que sigan observando. Entonces, por eso, generar y mantener la diversidad en la microbiota es un nuevo objetivo clínico para la promoción de salud y la prevención de enfermedades, tal como lo menciona el doctor Reino de la Ferrier al inicio de la presentación. Siempre hay que tener en cuenta los alimentos y la superficie intestinal, porque de ahí es que se absorben los nutrientes que son el producto de la digestión. Fíjense en ustedes que muchas veces cuando hay parásitos, ellos llegan a dejarse en un baño ahí en ese suero de nutrientes que es el producto de la digestión, ya sea en la zona del intestino delgado, en el duodeno. Entonces, productos como el orégano, el ajo, la cúrcuma, incluso que tienen propiedades prebióticas, también previenen que se vayan generando estos parásitos, porque también hay muchos tipos de, digamos, de organismos que afectan el intestino. Hay parásitos, hay bacterias, hay hongos como la Candida albicans, que está asociada a algunos tipos de cáncer y sobre todo a las enfermedades de las vías urinarias como la cistitis. Entonces, siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención. Los invitamos nuevamente a observar y quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Fernando, y al profesor Hugo. Interesantísimo el tema. Ya quisiera uno que pudiéramos dictar casi que un curso permanente, pero entonces para solucionar el tema, pues lo mejor es que cada uno de nosotros definitivamente se responsabilice por sí mismo, empezando por la observación, como se ha insistido y seguiremos insistiendo para ir creando esa cultura, porque dice el maestre de la Ferrier, más materialismo, más enfermedad, más espiritualidad, más salud. Y la espiritualidad comienza desde un punto de vista completamente objetivo, con la buena voluntad aplicada en la observación para que sepamos realmente de qué nos estamos nutriendo, y no solamente alimentos para nuestro organismo fisiológico, sino la nutrición de lo que leemos, de lo que observamos, la nutrición de cómo estamos en relación con nuestro ambiente en el cual convivimos, las amistades, incluso la manera como dialogamos con nosotros mismos y con los demás. Profesor Hugo, profesor Fernando, si ustedes quieren comentar algo más ya de conclusiones, de despedida, vamos, mientras tanto, mientras ustedes toman la palabra, yo aprovecho para mirar si hay alguna pregunta aquí en el Facebook. Bueno, no veo que haya alguna pregunta. A ver, están saludándonos desde diferentes ciudades, así es de que pues retornamos a todos este saludo y pueden seguir haciendo sus preguntas y comentarios en estos días aquí en el canal de Facebook y a partir de mañana en el de YouTube.
Profesor Hugo, tiene la palabra. Gracias, Edwin, muy amable. Bueno, todo esto son informaciones que nos están dando una orientación hacia algo que es benéfico, que como lo dice ya muy bien el profesor Edwin, es un tema espiritual eh, y que implica también el ser uno, además de consciente, ser pertinente con la vida, ¿sí? Eh, Tenemos las posibilidades, o sea, las llaves de la salud en nuestras manos, en una gran parte. En lo que nosotros podemos actuar es muchísimo el campo, muy amplio. Entonces, pues ya nos queda es actuar y de todas maneras los invitamos a que nos comenten, hagan sus aportes también. Naturlandia es un instituto de investigación a nivel mundial. Tenemos sedes en Europa, en América, Centroamérica, Norteamérica, que están en función de ayudar a las personas, de brindar una información y alimentos que nutren. Estamos comprometidos con la vida. Entonces, pues con gusto, cualquier inquietud que tengan o aporte, eh, les agradeceríamos mucho. Muy amables, buena tarde. Muchas gracias, profesor Hugo. Profesor Fernando, ¿quieres ya entonces tomar la palabra para despedirte? Muchas gracias, profesor Edwin, nuevamente por la invitación a toda la culta asistencia, a los asistentes. Recordar siempre, observar, estar observando la fuente de los alimentos que vamos a tomar. Siempre recordar que sean lo menos desnaturalizado posibles, ojalá de agricultura orgánica, eh, productos eh, ricos en sus nutrientes esenciales, porque como les decía hace rato, un ejemplo clásico es el arroz integral. El arroz integral tiene todos los cofactores que requiere el cuerpo o el organismo que lo consuma para poder utilizar esa energía. Entonces el problema es cuando se le quitan esa sustancia, esos cofactores, como en este caso la vitamina B, que es importante para metabolizar azúcares, y hay un desbalance en las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, estar observando siempre que contiene, que no tenga tartrazina, que es cancerígena, que de pronto si es un endulzante no tenga azúcares industriales que generan lupus eritematoso, esclerosis múltiple, como por ejemplo el aspartame, el acesulfame de potasio, que está en muchas bebidas gaseosas también. Revisar todos estos temas para tener mayor calidad de vida en todas las etapas de nuestro proceso vital. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. El Liceo de Síntesis muy complacido de haberles tenido nuevamente en esta oportunidad. Con toda seguridad, volveremos sobre el tema desde otros enfoques, con otras perspectivas, siempre desde la labor que realiza el Liceo de Síntesis con un propósito fundamentalmente formativo, por supuesto también propositivo. No queremos desde ningún punto de vista ser dogmáticos. Por el contrario, cada uno de ustedes puede tomar de esta información lo que consideren conveniente, oportuno para sus vidas, pero sí procurando naturalmente buscar la manera a través de la observación de cómo podemos evitar definitivamente la enfermedad. Muy bien, bueno, hemos con este programa terminado estas dos presentaciones sobre el tema del naturismo. Como acabo de decirlo, volveremos nuevamente más adelante sobre el tema. Le agradecemos a la profesora Diana López, quien es la encargada, coordinadora de este curso de introducción al naturismo en el Liceo de Síntesis, por toda su colaboración, y
Para de hoy en 8 días, estamos además celebrando el equinoccio de otoño. Vamos a tener un nuevo tema, ya oportunamente les estaremos anunciando hacia el día jueves, viernes próximo. Es un tema muy interesante porque tiene que ver acerca de cómo evoluciona el mundo. Vamos seguramente a hacer unos 3, 4 programas y enseguida estaremos abordando el tema de cómo evolucionamos como humanidad. Muy bien, entonces un gusto saludarles nuevamente a todos, agradecerles por su participación, esperamos sus comentarios y sus preguntas. Hasta pronto, que estén muy bien.